Bienvenidos a este tercer vídeo para aprender a dibujar desde cero insisto que se trata de un curso para principiantes y no para personas que quieren mejorar su forma de dibujar. Y como consejo, repito una vez más, que si no quieres ver todo este vídeo, que está compuesto como un puzzle a base de diversos clips, recomiendo mirar en la casilla de descripción para seleccionar el tema deseado. Y nada más, empezamos ya. Recomiendo ver los vídeos anteriores para seguir el hilo de lo que iré explicando, donde en resumen, aparte de ofrecer algunos consejos para animarnos o ver el material básico con el que poder comenzar a dibujar, he propuesto algunos ejercicios para poner a prueba nuestras habilidades o conocer nuestras limitaciones y otro tipo de ejercicios relacionados con la coordinación de los trazos que ya seguiremos viendo con más detalle. En definitiva, hemos podido comprobar que aprender a dibujar se compone de dos partes. Una parte técnica, que es la que nos ayuda a tener control sobre nuestros trazos, y una parte teórica y fundamental, que es entender en qué consiste dibujar. Básicamente, dibujar consiste en ver, o mejor dicho, percibir, memorizar lo que vemos y plasmarlo o dibujarlo sobre el papel o cualquier otro soporte. En teoría parece fácil, ver, memorizar y dibujar, pero todos sabemos que en la práctica es diferente. Resulta curioso que aunque todos veamos lo mismo, lo plasmemos de forma diferente a la hora de dibujar. No obtenemos los mismos resultados como por ejemplo cuando realizamos una operación matemática. Y es que el dibujo no es una ciencia, sino un arte. En definitiva, se trata de un ejercicio mental. Entonces, ¿qué parte de este proceso es la que nos falla? ¿Ver, memorizar o reproducir lo que vemos? Por lo general, solemos atribuir nuestro fracaso a la tercera parte, la de plasmar lo que vemos sobre el papel. Nos quejamos de que no somos capaces de dibujar una línea recta o de que no tenemos buen pulso y por eso nos sale mal. Pero insisto en que realizar trazos es más un producto de la coordinación que de la observación. Para algunos especialistas, lo que nos falla es la primera fase. La forma que tenemos de percibir los objetos que nos rodean es el primer eslabón para comenzar y donde se producen la mayor parte de los errores, tal y como veremos a continuación. Lo que voy a decir ahora no son palabras de mi cosecha, sino que leeré textualmente un artículo publicado por la revista Muy Interesante en el año 2018, aunque también lo podemos encontrar en otros artículos publicados por otros medios de comunicación. Algunas personas tienen un don nato para dibujar y su lápiz da vida a diversos objetos, mientras que otras siguen recurriendo a las figuritas de palo. ¿Qué separa a quienes dibujan bien de quienes no? Tres cosas: la percepción de la realidad, la memoria visual y los elementos del objeto que se eligen dibujar. La buena noticia es que estos tres procesos mentales se pueden mejorar con la práctica. De acuerdo con la psicóloga Rebecca Chamberlain de University College London, quienes no pueden dibujar de manera realista no están viendo al mundo tal cual es. Cuando miramos un objeto, nuestro sistema visual automáticamente maljuzga ciertos aspectos como su tamaño, forma y color. Los objetos cercanos, por ejemplo, se ven más grandes que los lejanos. Sin embargo, el sistema visual, sabiendo que ambos objetos tienen el mismo tamaño, manda información errónea al cerebro, ignorando lo que el ojo realmente ve. Además de la percepción de una imagen, en el dibujo interviene la memoria visual, es decir, la habilidad de recordar relaciones simples de un objeto como el ángulo entre dos líneas. Es importante también la capacidad de percibir tanto al objeto entero como los detalles aislados que lo componen. Los artistas eligen mejor los elementos que deben ser dibujados, seleccionando las características importantes que añaden al realismo. De acuerdo con la investigación de Chamberlain, quienes buscan ser mejores dibujantes deben emplear las siguientes técnicas: concentrarse en dibujar a escala para que el dibujo se ajuste al tamaño del papel,
anclar un objeto a sus alrededores mostrando el espacio sobre el cual se encuentra, prestar atención al espacio negativo, o el espacio vacío entre las partes de un objeto, y finalmente ver las líneas como lo que realmente son, límites entre lo claro y lo oscuro. Y bien, a partir de aquí propongo llevar a la práctica todo este tipo de consejos. La finalidad de un dibujo figurativo es la de poder mostrar formas que sean reconocibles por todos, y para que estas formas resulten sugerentes deben guardar las proporciones adecuadas y hay que saber cómo encajarlas en el papel. Por ello es conveniente comenzar dibujando la forma en su conjunto, hasta irla detallando poco a poco. En el caso de los lápices de grafito, por ejemplo, se hace realizando un esbozo sin presionar mucho, con tonalidades más claras y fáciles de borrar al principio, hasta irlo oscureciendo progresivamente a medida que se van añadiendo detalles. Pero además debemos tener en cuenta que esas proporciones se puedan realizar a escala, para que no nos falten líneas o simplemente para que un dibujo quede centrado. En fin, comenzar a tener en cuenta la composición y no solo la figura que queremos dibujar. Técnicamente, un dibujo a escala es un dibujo reducido o ampliado, cuya forma es la misma que la de un objeto real que representa. La escala para un dibujo es la relación entre el tamaño del dibujo y el tamaño real del objeto. Existen muchas formas de realizar dibujos a escala y probablemente la más conocida de todas sea la del sistema de cuadrículas. Esta parece ser una técnica tabú entre muchos profesores de arte porque dicen que es hacer trampas, aunque personalmente creo que la trampa radica en no reconocer que se utiliza y engañarse a sí mismo. Las cuadrículas no dejan de ser un recurso artístico más, que ya usaban los egipcios para sus frescos y se siguen usando para murales y otros dibujos a gran escala. Además, junto con los proyectores de fotografías, es un recurso bastante utilizado entre los artistas hiperrealistas. Este ejemplo que he seleccionado está tomado de una revista y he recortado y pegado la foto en el papel para que se aprecie mejor esta muestra. Aunque ya sé que he dicho que no es conveniente usar papel cuadriculado para el dibujo artístico, yo lo he usado por dos razones. La primera es porque se aprecia mejor la relación entre las cuadrículas de la fotografía y de lo que quiero dibujar, y la segunda es que no he querido tomar una regla y estar tomando medidas. Me parece aburrido. Esto me hubiese dado un poquito más de trabajo y es uno de los inconvenientes de usar cuadrículas. Otra cosa es que no lo recomiendo para dibujar con lápices de grafito o acuarelas, porque luego se deberán borrar las líneas no deseadas y podría ensuciar el dibujo. Pero sí lo recomiendo como práctica para acentuar nuestra observación. Otro inconveniente es que trabajando con cuadrículas no solemos ver el dibujo en su conjunto, sino que vamos paso a paso, y el resultado final pueda ofrecer un dibujo bastante rígido. Así que una vez que esté delineado, recomiendo olvidarnos de las cuadrículas y terminar nuestro dibujo poniendo algo de nuestra parte para poner a prueba nuestras habilidades y creatividad. Veamos ahora una forma muy práctica de preparar nuestro papel a la misma escala del motivo que queremos dibujar. Todos sabemos que solo se trata de una operación matemática, pero medir la foto para luego multiplicar el resultado por un número mayor o menor puede convertirse en algo tedioso. Así que, de esta forma, colocando la imagen que queremos dibujar en una de las esquinas del papel, atravesándola con una línea diagonal, será más fácil y podremos obtener las medidas a nuestro gusto, más pequeñas o más grandes. Lo más importante es que las líneas que marquemos sean perfectamente perpendiculares a los lados del papel. Por ello, en este caso sí que recomiendo una regla para medir. Como iremos viendo, el dibujo no es una ciencia, pero se puede servir muy bien de la geometría para este y otro tipos de trabajos. Es un recurso más para tener en cuenta. Solo cabe decir que no es lo mismo un dibujo a escala que el papel a escala.
Con el sistema de cuadrículas podemos seleccionar la parte de la imagen que queremos dibujar, pero el papel en escala se puede usar para copiar exactamente todo el contenido de la imagen que estamos viendo, sin que sobre ni que falte una línea. Sigamos ahora viendo otra forma de encajar un dibujo, pero en esta ocasión tomando como referencia el extracto de un vídeo que ya he publicado anteriormente. Se trata de encajar un dibujo en una cruz central o en cuadrículas básicas. Y para comenzar, he dividido la imagen en 4 partes iguales con 2 líneas cruzadas en forma de cruz que me sirvieron de referencia para encajar el contorno de esta bonita grulla y también para hacerlo a la escala deseada. Prácticamente es como utilizar un sistema de cuadrículas, pero mucho más básico y limpio. Lo primero que he hecho ha sido dibujar 2 líneas, una vertical y otra horizontal, que se cruzaran más o menos por el centro de la hoja de papel. Esto lo he hecho suavemente, sin presionar mucho el lápiz e incluso equivocándome. No es necesario usar una regla ni que las líneas sean perfectas porque solo sirven de referencia para encajar el dibujo y terminarán borrándose. A partir de esta cruz central, tracé las líneas que marcan la imagen buscando el tamaño deseado, intentando dividirlo en 4 partes iguales. Seguidamente empecé a dibujar de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha para buscar el contorno o la forma de la grulla, contorno que es la base del dibujo. Es conveniente no apretar mucho el lápiz ni insistir con la goma de borrar si nos equivocamos. Estos primeros trazos son básicos y no conviene trabajar un solo recuadro a la perfección, sino ir uniendo líneas sueltas y suaves entre los 4 recuadros para poder ver todo en su conjunto y no por partes. Hemos visto que hasta ahora no he usado la goma de borrar, aunque no esté todo encajado a la perfección. Otro punto de referencia en el que guiarme no solo ha sido pensar en el contorno del dibujo, sino pensar en los espacios vacíos y verlos como una imagen en negativo. Los espacios en blanco también son parte de la composición y nos ayudan a ver un dibujo desde 2 puntos de vista diferentes y de esa forma tenemos menos opciones de equivocarnos. Este vídeo puede servir de tutorial para que dibujes esta grulla, pero mi intención principal ha sido la de mostrar cómo encajar el contorno de la figura, que es posiblemente la parte más difícil del dibujo, para luego disfrutar sombreando y dibujando los pequeños detalles de forma suelta y relajada sin tener que pensar mucho. Es un sistema que recomiendo y que, como hemos podido ver en tiempo real, solo me ha llevado unos 5 minutos hacerlo y casi sin tener que usar la goma de borrar. En otra ocasión seguiré hablando de la importancia de los espacios negativos, no solo para crear composiciones interesantes, sino también para aprender a dibujar con menos esfuerzo.
Pero ahora voy a continuar con otros métodos usados por los artistas para encajar un dibujo. Este que vemos aquí es un marco de perspectiva moderno a base de cuadrículas, pero existen otros, muchos más antiguos y con líneas diagonales, que han sido bastante utilizados para dibujar paisajes al aire libre. Uno de los más famosos fue el que llegó a usar el mismísimo Vincent Van Gogh para sus composiciones. Como su nombre indica, este marco nos sirve para centrar elementos en perspectiva a partir de la línea del horizonte y parece ser que es un aparato muy fácil de construir por nosotros mismos, usando un marco de madera y trozos de alambre o incluso un marco de cartón y cordeles. Puede que algún día me anime a intentarlo. Veamos ahora el método de encaje probablemente más empleado entre los artistas profesionales de la vieja escuela. Me consta que este es uno de los temas más confusos entre los principiantes porque es fácil de comprender en teoría, pero algo más difícil de llevarlo a la práctica. Este método se utiliza básicamente para dibujar motivos del natural y se trata de medir las proporciones de lo que vemos a través de nuestro lápiz o pincel y plasmarla sobre la superficie. La confusión radica en que muchos piensan que la medida que hemos tomado del natural es la misma que debemos copiar en el papel, pero este sistema no funciona exactamente así. Más que medir los objetos, se trata de buscar una relación de proporciones entre ellos, de comparar las distancias entre líneas, ya sean verticales u horizontales, y hacer cálculos visuales para que los detalles de nuestro dibujo estén bien proporcionados. O sea que más que encajar un dibujo, se trata de hallar proporciones. Por ejemplo, vemos que la base de la botella tiene la misma medida que el ancho de la cebolla grande y poco menos que la cebolla pequeña. Resulta algo difícil de explicar con los medios de que dispongo, grabando con una mano y dibujando con otra. Pero ya digo, se trata básicamente de un remedio que nos puede ayudar en caso de dudas entre las medidas. Para que este sistema funcione, ya que copiamos del natural, debemos permanecer siempre en la misma posición, extender el brazo de forma recta y jugar entre el final del lápiz y el dedo pulgar. Aparte de esto, cerrar uno de los ojos también nos puede ayudar.